educación y cultura. En el año 1993, con la aprobación de la Ley 100, cuyo ponente fue Álvaro Uribe Vélez, se crearon los fondos privados de pensiones en el país. De esta manera, el sistema pensional colombiano quedó compuesto por el régimen solidario de prima media, manejado hoy por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual, administrado por fondos privados. Mientras los fondos privados de pensiones se encargaron de los afiliados, los pensionados quedaron a cargo del régimen público. Así, los fondos privados iniciaron a operar con grandes excedentes de recursos, mientras el gasto presupuestal en pensiones se incrementó para el Estado. 29 años después, el derecho a pensionarse quedó convertido en un negocio. Y para hablar de este tema, esta noche nos acompaña Paula Triviño Gaviria, socióloga e investigadora social. Paula, muy buenas noches y bienvenida. A ustedes muchísimas gracias por la invitación al SUTED tan querido y tan estimado. Aquí preparada para lo que podamos aportar. Bueno, Paula, empecemos por explicar ¿cuál es el principal problema que tiene el sistema pensional colombiano? La principal razón que nosotros acudimos en este tema es que exista un régimen de competencia. Un régimen de competencia entre el régimen público, que lo administra Colpensiones, y el régimen privado, que está a mando de 4 administradoras de fondos privados, que además pues, le pertenecen a los grupos económicos, digamos, los grupos económicos más poderosos de Colombia. Tenemos todos los ingresos de las afiliaciones, de las cotizaciones, están en esas 4 administradoras, principalmente 2 de ellas que son las que tienen más del 80% del mercado o de los afiliados, pero el peso pensional, es decir, los pensionados, los y las pensionadas están en el sistema público. En Colombia hay aproximadamente 7.200.000 personas en edad de pensión, pero solo 1.741.000 están pensionados. Los fondos privados de pensiones tienen 6 millones de cotizantes y solo 244.000 pensionados, mientras que Colpensiones tiene 4 millones de cotizantes y más de 1.400.000 pensionados. ¿Por qué el número de pensionados entre un régimen y el otro es tan grande? Esto se ha venido generando principalmente por varios mecanismos que son, digamos, tramposos en la manera de actuar de las administradoras de fondos privados. ¿Qué es lo que ellas suelen hacer? Ellas suelen atraer a los jóvenes cotizantes, a los jóvenes afiliados, y decirles, venga, cotice aquí, que aquí usted se pensiona en menor tiempo, no contamos semanas, solamente necesita reunir su capital, no está exponiendo su capital, por ejemplo, a que le pague las pensiones de todo el mundo, sino solamente es lo suyo. Y además, pues, su fondo, que es su ahorro individual, pues va a capitalizar, va a tener una rentabilidad mensual y una rentabilidad anual. La norma dice que después de los 10 años para obtener la edad de pensión, las personas no se pueden trasladar entre regímenes. Antes de ese tiempo, es decir, faltándole 12, 13 años, casi 10, lo que hacen las administradoras es ayudarle a la persona, brindarle la asesoría para decirle, oiga, usted se va a pensionar, si se pensiona acá, se va a pensionar con un mínimo, se va a pensionar con muy poquito, cuando la persona ahorró por 25 o 30 años sobre 3 o 4 salarios mínimos, le va mejor si se pensiona en el régimen público. Entonces lo que hacen es empezar a trasladar toda esa gran masa de personas listas para pensionarse a el régimen público. Paula, ¿cómo afecta al régimen público de pensiones este traslado de los ahorradores que hacen desde los fondos privados? En este traslado, pues lo que estamos teniendo es que hay una gran alza de ingresos en el sistema privado, porque ellos reciben las comisiones por administración, rentan con los fondos, con las cuentas individuales durante 30 años, pero en el momento en que tienen que devolver
el servicio, que es cuando pensionan, pues esa masa de pensionados se pasa al sistema público. Entonces tenemos ingresos en el sistema privado y todos los egresos en el sistema público. Y ese régimen de competencia es lo que en este momento mantiene insostenible el sistema. Mientras en Colpensiones un pensionado recibe una mesada entre el 65 y el 80%, en los fondos privados esta no supera el 30% y en la mayoría de los casos les devuelven lo que han ahorrado. ¿Podríamos decir entonces que es más rentable pensionarse en el fondo público que en el fondo privado? Aquí obviamente lo que vemos es que hay una gran disparidad, es mucho más rentable entonces para un pensionado pensionarse por el fondo público y hacerlo por el fondo privado. No están pensionando, están devolviendo a mucha gente y pues obviamente en el momento en que tú le haces la devolución de saldo a la persona, le estás quitando toda la garantía de pensionarse. Los fondos privados de pensiones manejan más de 300 billones de pesos. Cuestión Pública encontró dinero de los ahorros pensionales de los colombianos invertido en proyectos como la Ruta del Sol, los bonos de agua, la AAA, Interbolsa, Pacific Rubiales y Serfinanza. Estas transacciones fueron hechas por las administradoras de fondos de pensiones privados, entre ellos Porvenir y Protección, controladas por dos de los grupos económicos más grandes del país, el Grupo Aval y el GEA, que en febrero de 2021 tenían autoinversiones por 11.5 billones en empresas de sus propios grupos económicos. Hay una plata que ha venido haciendo ricos a unos cuantos y esos cuantos tienen nombre propio. Son 4 o 5 grupos económicos particulares que se han venido enriqueciendo con la plata del trabajo de los y las colombianas. Paula, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en el espacio del Magisterio Vallecaucano. A todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Ustedes saben que lo que necesiten, lo que yo pueda apoyar, siempre aquí disponible.